Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola, Marcos. Hola otra vez, Armando. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien. ¿Tú también? Me alegro por vos. ¿Tú estás bien? Yo me alegro por nos. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes a mí? Yo te oigo a ti, sí. Vale, o sea, funciona bien. Sí, es que te he preguntado 2 veces si estabas bien y no me has contestado. ¿Cómo que no? Te he contestado, he dicho que estaba bien. ¿No? ¿Mi mente se ha ido un momento a parla? Sí, y no me he tu dado mente cuenta. estaba ¿En serio? ahí en otra dimensión, en otro sistema solar. Oiga usted, chico, pues no me he enterado. En otro sistema solar. ¿Has visto cómo he introducido ahí sutilmente? Bueno, qué genialidad. Porque hoy vamos a hablar de Carl Sagan y del cosmos en general. Vamos, ni Matías Prats habría introducido así el tema. Por cierto, bueno, antes de Sí. entrar en eso, ¿te acuerdas de que hace más o menos 2-3 capítulos me propuse resolver un malentendido que habíamos tenido en un capítulo anterior? La fe de ratas. Sí. Pues hoy se repite la sección de fe de malentendidos y quiero deshacer uno que tuvo lugar en el episodio que dedicamos a la Pasión de Cristo. ¿Qué dice usted? Soy todo oídos. Sí. Bueno, tú dijiste que habías visto la película hacía poco y me preguntaste si yo la había visto, pues eso, hacía más años, y efectivamente sí, yo la vi cuando la echaron en el cine. Y también añadí que como había pasado tanto tiempo, no sabía si iba a ser capaz de recordar la película con detalle. Ajá. Al mismo tiempo que dije eso, también decía que la película me había impresionado, ¿no? Por cómo estaba tratada la tortura de Jesús y tal. Y tú dijiste, Ay, ¿qué dije? dijiste literalmente, si yo Ostras. pude con las Tortugas Ninja hace 30 años, tú puedes con la Pasión de Cristo hace 15. Ajá. Y como Sí. yo en ese momento ya estaba pensando en lo mucho que me había impactado la película, ¿no? Lo mucho que me había impresionado, pues me imaginé que tu frase estaba refiriéndose a eso. Me imaginé que tu frase se refería al impacto que había tenido en mí la película, cuando en realidad, si no me equivoco, ya reflexionando más adelante, lo que quería decir tu frase era que, aunque hubiera pasado tanto tiempo de la película, tú creías que yo iba a ser capaz de recordar detalles si tú habías sido capaz de recordar detalles de las Tortugas Ninja, que era una película que tú habías visto hacía más tiempo todavía, o sea, el doble de tiempo. ¿Es Sí. así o no es así? Fíjate, no recuerdo haberlo dicho, Sí. no recuerdo exactamente si en aquel momento tenía que ver tanto por la distancia en el tiempo como que, pero no lo decía en serio. Lo decía un poco de Sí, coña. fue un chascarrillo. Fue un chascarrillo, es decir, tenía Sí. que ver con el tiempo Sí. y también con el hecho, o sea, tanto por el factor tiempo, la distancia que ahora mismo mediaba entre la conversación y la película, como con el hecho de que, bueno, las Tortugas Ninja, que es lo que es, Sí. y estamos hablando de la Pasión de Cristo, y era un poco una especie de coña sin mala intención. Ya. Vale. Bueno, yo una vez más lo entendí por donde no era, deshago por la presente esa confusión y ya a partir de aquí continuamos con el episodio de hoy. Nuestros seguidores, que seguramente habrán tomado nota del evento Tortugas Ninja Pasión de Cristo, estaban esperando impacientes y ansiosos la correspondiente corrección. Sí, Sí. que ha tardado en llegar, pero aquí está. Si hubiera cartas al director en este programa, seguramente nos habría llegado una montaña. Una montaña de Una cartas montaña de en ellas. referencia al tema Tortugas Ninja Pasión de Cristo. Sí, ahí en tono airado e impaciente. Pero también creo que si no quedó lo bastante claro en aquel momento, que creo que al menos por mi parte, yo, para dar mi opinión al respecto, lo quise dejar claro. He dicho eso de coña, pero también lo dejé claro, entonces lo quiero dejar claro aquí ahora. No quería en ningún momento frivolizar y intenté entonces, y lo recalco ahora, tratar ese tema con el mayor respeto posible. Sí, pero sobre todo, fíjate, por el respeto y también para demostrarme a mí mismo que soy capaz de enfocar este asunto sin caer en
coñas fáciles. Ya. Vale, no te preocupes, quedó muy claro en el episodio en cuestión tu intención de no frivolizar. Queda clara ahora, de nuevo. Y vamos a hablar del cielo, Vamos a lo hablar mejor, del cielo, vamos a hablar del cielo, sí. en su sentido literal. Pues nada, Armando, háblame del cielo. ¿Qué me puedes decir tú de todo esto que nos rodea en este universo? Oy, 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 oy. Casi nada, venga, un tema ahí rapidillo, ¿eh? Un tema fácil y rapidillo que nos lo quitamos de encima en 2 minutos. O en 2 horas concreta. Marcos, concrétame, por favor. Concreto, tú eres fan de Carl Sagan, ¿no? Sí, mucho. ¿Has visto el famoso documental Cosmos? Hombre, ya te todo digo. eso. Pues Sí, sí. cuéntame qué relación tienes tú con esta figura y desde cuándo la tienes. ¿Cuándo empezó en ti esta... ¿Tiene que ver con tu afición a la fantasía, a la ciencia ficción o son cosas independientes? Claro, es que has dicho la palabra fantasía y aquí quizá no sería... Claro, es que esto nos lleva a un tema más complejo, porque para el niño que es fantasía y que es ciencia, y para el niño que ve una película de ciencia ficción o una película de cine fantástico incluso, esos límites quizás sean más difusos en aquel momento. Y Carl Sagan, estás viendo a Carl Sagan y sabes, no sé si en aquel momento yo me dije a mí mismo, estoy viendo un programa de divulgación científica, pero simplemente cosas que me parecían interesantes. Por eso lo decía, sí. por eso lo preguntaba, porque imaginando que a lo mejor tú habías descubierto a Carl Sagan de niño o siendo Sí. muy joven, Sí. me imaginé que a lo mejor llegaste a él porque te interesaban las cosas de ciencia ficción, del espacio, ¿sabes? Claro, el espacio en general y, claro, la ciencia ficción como un género que no necesariamente, no siempre, pero que puede mostrar cosas del espacio. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego ya, en cuanto profundizas en Carl Sagan, pues te das cuenta de que es algo estrictamente científico. Effective Wonder. ¿Qué más quieres que te cuente? Pues te puedo contar muchas cosas. Pues lo que te apetezca, lo que te apetezca. ¿Cuándo lo conociste? ¿Te acuerdas más o menos de en qué época? No sabría decirte. Sé que la serie Cosmos me impactó de pequeño y que me hizo flipar. Me hizo flipar, que hizo volar mi imaginación hasta límites insospechados. Me hizo cuestionarme muchas cosas, me hizo pensar sobre muchas cosas y me hizo estar, como decían de mí cuando era pequeño, es que Armando está siempre en la luna. Y es que estaba en la luna. Estaba en la luna, es decir, el profesor estaba explicando una cosa y yo estaba en que si Júpiter esto, Marte lo otro. Y Ya. pensando cómo serían las ciudades en la luna o cómo serían las ciudades en Marte dentro de... bueno, y por supuesto, para poder viajar al espacio quería ser astronauta, aparte de otras muchas cosas, quería ser astronauta, por supuesto, y decía, bueno, a ver cuándo viajo al espacio. Y es más, incluso llegué a decirme a mí mismo, bueno, no te preocupes por hacer la carrera de astronauta, porque en el futuro, como viajar al espacio será la cosa más normal del mundo, pues espera a ser mayor que ya podrás viajar, porque no era cuestión de ser astronauta, era cuestión de poder viajar al espacio. Claro, lo de ser astronauta era un mero trámite Un para medio, llegar a un eso. trámite. A eso, claro. A eso, claro. Si me dices que dentro de unos años voy a poder montar en un autobús espacial, clicar con el monotransporte e irme fuera, pues más fácil. Claro, te ahorras la preparación ahí en Ni la NASA. ahorro aprender ruso, ni ahorro ser un fiera en unas pruebas físicas que seguramente no habría conseguido superar, y me ahorro tener que saber la cantidad de, no sé, combustible que consume un motor de un cohete al segundo a tanta altura. Claro. Siendo un necio en matemáticas, como era. A mí me impactó mucho en la serie Cosmos lo del calendario de la historia del universo. Carl Sagan lo que hizo fue ajustar, de alguna forma, la historia del universo a un calendario, a nuestro calendario, el actual. Y explicar que el universo surgió el 1 de enero a las 0000 y nosotros estamos el 31 de diciembre. Y cómo explicar que toda la historia de la civilización humana son los últimos segundos de ese 31 de diciembre del fin del calendario. Y que lo que hay por detrás de nosotros nos supera, vamos, de una forma que no podemos, es que no podemos, es inefable, no podemos, una mente no puede abarcar. Es inconcebible, sí. Es inconcebible, Es inconcebible. sí.
Eso me marcó mucho. Luego me marcó cuando llegaba a la biblioteca de Alejandría. Él lo que hacía era, con un croma chusco para la época, bueno, no, croma chusco para nosotros hoy, pero para la época bien. Sí. Bueno, bien. Era presentarse a sí mismo en un escenario, un decorado que vendría a representar cómo fue la biblioteca de Alejandría en su época de esplendor y explicar todo el conocimiento que se generó y que por culpa de guerras y que por culpa de conflictos se perdió, y hasta dónde habría llegado la humanidad de haber conservado y haber seguido desarrollando ese conocimiento, por ejemplo. Luego me impactó mucho también cómo se descubrió la esfericidad de la Tierra y su diámetro en esa misma biblioteca de Alejandría, como hace 2200, 2300 años se pudo conocer el diámetro de la Tierra de un modo insultantemente práctico, pero es que se te tiene que ocurrir. Ya, no, claro, claro. Claro, para nosotros ahora, pero no para ellos. Sí, no, claro. Y además acertaron en el cálculo, que es lo que tiene Traca. Sí, señor. Muchísimas cosas. Los dinosaurios, las matemáticas, el nacimiento del pensamiento matemático, el nacimiento de la astrología. Carl Sagan, por mucho que yo le quiera, está sesgado a su mundo anglófilo. Es decir, esa serie no menciona todo el conocimiento científico que por motivos pues, de hegemonía cultural y otros factores, que sería muy largo de explicar aquí, por ejemplo, de producción científica en la España del siglo de oro. No aparece nada. Pero bueno, eso son cosas que uno descubre con los años y que tampoco le va a echar en cara a un señor cuyo vínculo pues es otro distinto y cuya matriz de desarrollo intelectual o personal es otra distinta. Pues ya está, no pasa nada. Pero que no por eso me dejaba de parecer tan interesante. De hecho, la última mujer que tuvo Carl Sagan antes de su fallecimiento presentó la recuperación, se recuperó la serie Cosmos, se remasterizó, se hicieron una serie de arreglos y lo que hacía la mujer era, en esta reedición que hubo de la serie, era a final de cada programa, o al comienzo, no me acuerdo, comienzo-final, explicaba que la ciencia había hecho algunos avances o descubrimientos con respecto a lo que mi marido, que en paz descanse, pues dijo en el programa. Pero que no deja de ser cierto que en lo esencial lo hizo tan bien, fue tan ajustado, que en lo esencial la serie se puede seguir viendo, sin problema. La serie tiene esas carencias, pero no es una serie obsoleta. No lo es, se puede seguir viendo perfectamente. Neil deGrasse Tyson, creo que lo he pronunciado como el puto Harher. Bueno, es suficiente, lo bastante como para entenderse de quién estás hablando. Discípulo de Carl Sagan, sí. Hizo el Cosmos, digamos, la nueva serie Cosmos. Sí. Pero nueva, hecha ex novo, planteando pues las nuevas dudas, los nuevos interrogantes acerca del conocimiento del universo, etcétera, etcétera. Por cierto, es muy bonito porque Neil deGrasse Tyson era un niño que le escribió una carta a Carl Sagan, siendo niño, diciéndole que era alguien a quien le apasionaba el tema de la astronomía, le apasionaba el tema del espacio y las grandes cuestiones o las grandes dudas que presenta esa realidad, ese hecho, que es que está ahí y no podemos ignorarlo. Y entonces, siendo un niño, 8, 9, 10 años, Carl Sagan le invitó a pasar la tarde con él a su casa. Caray. Pasaron toda la tarde juntos hablando de esto y de lo otro. Y luego le acompañó hasta la parada del autobús. Y se comportó, pues, maravillosamente bien con el niño. Y eso, aparte de que a él le pudieran o no interesar más o menos aquellos temas en aquel momento de su infancia, fue la razón, fue ese punto de inflexión donde dijo yo, sí o sí, voy a dedicar mi vida a esto y además hacerlo, quiero ser profesionalmente, dedicar mi vida a esto y además aportar con mi trabajo. Caramba. ¿A qué es bonita la historia? Qué curiosa, sí, qué historia tan curiosa. ¿A qué es bonita la historia? Muy sí, bonita, no la conocía. Un maestro, Carl Sagan actuando como maestro, porque era muy buen divulgador y como ya explicó una vez Iker Jiménez, lo hizo Iker Jiménez al hablar de él, como Félix Rodríguez de la Fuente tenía un poder especial para conseguir que los niños se quedasen ojipláticos frente a él. Y eso es muy importante. Ya, claro. Era un desatascador de mentes de niños. Bien. Está bien que hayas especificado que era de mentes.
Muy bien. Bueno, y aparte de Carl Sagan, ¿qué otros descubrimientos has hecho que tengan relación con el espacio? Es que como es un tema que me ha interesado desde pequeño, no sabría por dónde empezar. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención de, pues de todo eso, del espacio, de la astronomía, de Que está ahí. que está ahí? Lo que más me gusta es que está ahí. Sí, menos mal, ¿no? Menos mal, porque si no tampoco nosotros estaríamos, si no estuviera ahí para que nosotros pudiéramos estar en él La también. única, sí, es una condición sine qua non que el espacio esté ahí. ¿Crees que Claro. crees que hay vida, que puede haber vida en otros planetas? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Vamos, me apuesto todo lo que me hace hombre. Es más, te diré, creo que la vida no sería una excepción en el universo. ¿Crees que es la norma? Sino una norma, sí, no sé si llamarlo norma, pero una tendencia bastante plausible. Sí. Ujú. Mira, la prueba de que hay vida en otros mundos es que hay vida en este. Si aquí ha pasado, en otro pasará seguro. Seguro, seguro. Porque además el tipo de, acerca del origen de la vida, sigue habiendo dudas. ¿Vale? Sigue habiendo dudas importantes. Pero lo esencial de lo que pasó es tan propio del universo, es tan propio del universo, que ya tendría que tener narices que aquellas reacciones que aún no están del todo bien explicadas, lo esencial de los ingredientes y lo esencial del contexto, lo esencial, no se hubiese producido en otro mundo. Y sobre todo, que en otro mundo quizá, siendo un contexto distinto, también haya surgido de otra manera. Sí, bueno, claro, es Porque, claro, probable usamos también, siempre claro. como referente, usamos como referente lo que nosotros conocemos, lo que pasó aquí. Sí. Nuestras moléculas de ADN, la forma como los componentes, los ladrillos de la vida, de qué manera se cocinaron para llegar a producir esto que llamamos vida. La siguiente pregunta a lo mejor podría ser si crees que hay vida inteligente, además. Mira, O más que inteligente, no, porque se puede considerar que hay, bueno, distintos grados de inteligencia, que incluso no sé, que incluso vida tecnológica. la molécula más insignificante puede llegar a tener cierto grado de conciencia. Hay gente que cree que es así, que toda la materia tiene conciencia. Sí, sí. Más que Sí, eso, ¿crees entendiendo que toda la materia, vamos a ver, entendiendo que, o haciendo una relación de analogía entre el funcionamiento de un ordenador y el funcionamiento del universo. El ordenador es un conjunto de información de ceros y de unos que están ahí metidos en un software, en un hardware, tal, vale. Y funciona conforme a unas reglas, que son las reglas de la programación, que son las reglas que están condicionadas por la forma en que ha sido creado ese ordenador. Sí. Entonces, si el universo es visto como información, información que en vez de ser ceros y unos, o luego ya con los computadores cuánticos será de otra manera, pero ahora mismo sistema binario, ceros y unos, pasa corriente o no pasa corriente, sistema binario, vale, bien. Y construimos de esos dos elementos todo un universo de posibilidades. Sí. El universo, si es información, ¿quién te dice a ti que ese conjunto de información no pueda ser, de alguna forma, una conciencia de la cual nosotros no podemos ser conscientes? Eso nos lleva a un tema más teológico que científico, la verdad. Pero bueno, claro, es un tema filosófico que tiene bastante actualidad en el mundo de la filosofía, el tema de la conciencia. ¿En qué consiste la conciencia? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Por un lado, se puede preguntar, ¿no? O se puede tener la duda de si la información equivale a conciencia, ¿no? Si la conciencia es una forma. Hay gente que lo cree, hay gente que cree que la conciencia es una forma de organizar la información. Sí. Es una forma concreta de organización de la información. Hay gente que no cree que sea así, que es algo, bueno, más inexplicable, ¿no? La presencia de la conciencia, es decir, de tener una experiencia del mundo, no como la que tenemos nosotros. Pues hay gente que cree que es algo más esotérico, más difícil de definir, ¿no? Ajá. Y luego hay gente que cree que la conciencia puede ser una cualidad esencial de la materia. Y hay otra gente, la mayoría de la gente, diría yo, que cree que la conciencia es como una aparición fortuita en un momento determinado que surgió en ciertas combinaciones específicas de materia, como por ejemplo los animales. Sí,
Sí, o que incluso, igual que existe el campo de Higgs, o existe... no es la palabra, es que estoy buscando la palabra. La distancia, o sea, bueno, es igual. Igual que existen determinados campos, quizá la conciencia sea un campo. Y lo que Sí. hacemos al tener conciencia, o nuestra conciencia, es el resultado de la capacidad de nuestro cerebro para interactuar en mayor o menor medida con ese campo. Y que a lo mejor la capacidad de la rana de charca para conectar con ese campo, si conecta de alguna forma, es menor. La nuestra es, supuestamente, al menos en lo que entendemos por conciencia, superior a la... o superior, bueno, Bueno, sintonizamos mejor o sintonizamos más o no lo sé. Y a lo mejor hay otros por ahí que sintonizan mucho mejor que nosotros. claro, pero eso, lo que has hecho tú ahora es identificar la conciencia con la inteligencia. No. Sí, si das por hecho que ¿sí? que nuestra conciencia, Bueno, que nuestra forma de conciencia, nosotros no podemos saber cómo es la conciencia de la rana, porque la conciencia es algo, por definición, subjetivo, es algo esencialmente es subjetivo. que no hablo de inteligencia, hablo de Claro, conciencia. sí, pero tú es imposible conocer la conciencia de la rana, igual que para ti es imposible conocer, Por eso he dicho aparentemente. claro, Pues yo no lo sé. lo que aparentemente es superior en los humanos es la inteligencia. O sea, la capacidad de abstracción, de sacar conclusiones, de resolver problemas. Vale, Parece sí. obvio que la inteligencia humana es, por lo menos tal como los humanos hemos definido el concepto de inteligencia, es superior a la inteligencia de la rana. Bueno, mi perro me engaña porque ya le ha dado mi señora de cenar y cuando entro a casa hace el teatro, todo el teatro que Sí. busca que yo crea Sí, que no le han dado de cenar. claro. Pero, Cuando le han dado de cenar. pero eso no significa que sea más Hace- inteligente que tú. Hace exactamente lo que hace Sí, cuando no le han dado la cena, sí. para ver si le dan de cenar otra vez. Es una muestra de inteligencia, no hay ninguna, Eso es una no hay muestra de ninguna duda. inteligencia, no hay ninguna duda. Pero no significa que sea más inteligente que tú, porque tú podrías hacer eso mismo que hace el perro, engañar a alguien para que crea que no has cenado cuando ya has cenado, y muchas otras cosas que no están al alcance del perro. No están al alcance del perro. Por ejemplo, grabar un podcast conmigo. Sí. El perro, por mucho que quiera, bueno, para empezar, tendría que querer, que es discutible si el perro podría llegar a tener ese deseo. Los deseos del perro no los conocemos, porque forman parte de su conciencia. Sí tiene conciencia. ¿Dudas que el perro tenga conciencia? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es tener una experiencia subjetiva del mundo. Es tener una experiencia subjetiva, es sentirse algo desde dentro. Cuando Tener una yo- impresión subjetiva de algo, de alguna parte del mundo, ya sean, pues eso, de pensamientos, estímulos visuales, todo lo que es ser algo para un sujeto, eso es la conciencia. Vale, cuando yo me siento al lado de mi señora Sí. y el perro rápidamente Mm. se sube al sofá y se coloca entre los dos, Sí, yo sé lo que el perro está haciendo. sí. Ella dice que el perro me tiene cariño y yo le explico que no es así, que el perro está disputándose conmigo Sí, el territorio, la jerarquía dentro de la casa sí, y el lugar que él ocupaba antes de que yo entrase a esa casa. sí. Así de simple. Ujú, vale, puede ser. Pero- Y los humanos también funcionamos de esa manera. Sí, pero vamos a ver. ¿Eso es la conciencia del perro o es el instinto del perro? No, ¿Hay no. conciencia en todo aquello por la forma en que se hace? Vamos a ver, con conciencia no quiero decir intención consciente. Quiero decir experiencia subjetiva del mundo. ¿Tú crees que el perro ve algo o siente algo cuando está haciendo lo que hace? Independientemente de cuál sea su intención. Y esos perros que se quedan con los amos... Dicho de otra Igual. manera, si al perro le das una patada, En los si al perro le das una patada, ¿tú crees que siente el dolor? No he probado a hacer tal cosa. Bueno, joder, a ver, te Cuando pongo otro dices- ejemplo. Cuando dices que siente el dolor, ¿te refieres a si no percibe sensorialmente el dolor, sino No, que tiene así un- percibe sino- sensorialmente el dolor. Eso es una forma de conciencia. Eso Hombre, es conciencia. Yo he visto perros que les dan un mamporro al perro y se va corriendo así. Bien, eso es conciencia. Percibirse, conciencia. percibir, claro, es tener alguna
experiencia subjetiva del mundo. La percepción del dolor es conciencia. Es que entonces una hormiga también tendría conciencia. Sí, salvo que la consideres pues, como si fuese un robot que no es consciente de lo que le sucede. Claro, es que eso es si consideramos al animal una especie de máquina o consideramos que tiene una forma de conciencia que... A ver, que la conciencia del ser humano es una conciencia distinta al animal que también tiene su forma de conciencia. Sí. Y que no es exactamente una máquina orgánica. Para ti es imposible saber exactamente lo que siente el perro siendo perro, ¿vale? No puedes saber. Hombre, no puedes saber. Cuando él se sube a las rodillas de ella, la forma como me mira, Sí. diciendo mía, 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 no tuya, 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 o soy yo el que tiene una cosa en la cabeza, ¿verdad? O yo creo que con la mirada me está diciendo eso, ¿eh? Claro, pero eso es irrelevante para mi definición de conciencia. O sea, Vale. no estoy hablando de cuáles son los pensamientos del perro o cuáles son las intenciones del perro. ¿El perro piensa? Estoy hablando de si el perro tiene una experiencia subjetiva por el simple hecho de ser perro. ¿Sí? ¿Tú crees que nuestra conciencia está condicionada por el lenguaje y que teniendo tanto el perro como nosotros conciencia, quizá el plus o la diferencia es que en nuestra conciencia entra en juego el lenguaje articulado? Yo creo que nuestra inteligencia está condicionada por el lenguaje, que nuestra comprensión de las cosas que nos pasan está condicionada por el lenguaje. Pero nuestra conciencia, o sea, el hecho de que nosotros veamos u oigamos cosas o tengamos sentimientos, ¿sí? Porque o sintamos dolor, no está condicionado por el lenguaje. Claro, porque esas situaciones en la evolución de nuestra especie son anteriores a la aparición del lenguaje. Efectivamente, nosotros tendríamos conciencia aunque no supiéramos hablar. Y esa forma de conciencia nos iguala a los animales. Sí, según tu opinión. No lo sé, vale. no lo sé, porque yo ni siquiera sé si tú tienes conciencia. ¿Vale? Yo sé que estoy, Hombre, que estoy hablando... Alguna vez me han llamado inconsciente, pero no sé si... Si yo estuviera delante de un ordenador, si yo estuviera comunicándome con un ordenador que fuese lo bastante avanzado, avanzado como para expresarse exactamente igual que tú y como para razonar exactamente igual que tú. Buen tema. Si yo creyera que el ordenador no es más que un conjunto de microchips y de ceros y unos, y que no siente dolor, que no tiene una verdadera percepción de la realidad, yo tendría la misma experiencia que tengo hablando contigo, pero podría llegar a creer que el ordenador no es consciente, ¿sí? Que simplemente hace cosas pero que no es consciente. ¿Vale? Y contigo en realidad me pasa lo mismo. Como yo no estoy dentro de tu cabeza, como yo no percibo el mundo desde tu interior, yo solo puedo imaginarme que tú tienes conciencia por comparación con lo que yo percibo en mí mismo. Yo sé que yo soy consciente. Cogito ergo sum. Sí, yo tengo una percepción del mundo. ¿Tú te sabes la historia de un tipo que a la pregunta en un examen de filosofía ¿quién dijo cogito ergo sum? Respondió: eso fue Jesucristo antes de ser apresado por los romanos, que dijo cogito ergo sum, cogedme que aquí estoy. Eso es lo que significa, efectivamente. Cogerme que aquí estoy. Cogito ergo sum. La única base que tengo yo para creer que tú tienes conciencia es ver que yo la tengo y fijarme en que tú más o menos eres una cosa parecida a lo que soy yo. ¿Vale? Y la empatía, porque si no sería psicópata. Pero los psicópatas no dudan de que los demás tengan conciencia. Estoy hablando de que tú estás hablando de lenguaje, de que estás hablando de una percepción subjetiva, y para valorar si esa persona tiene o no tiene conciencia, también usas algo que es muy animal, y lo tenemos como humanos, evidentemente, es la empatía, es decir, una conexión, no digo una conexión espiritual, digo que de alguna forma entiendes que hay una conciencia detrás porque entiendes que hay una capacidad emocional que es un elemento que existe en los animales y que también existe en los humanos, aunque el lenguaje y nuestra evolución y nuestra mente hace que sea de una manera distinta. Sí, pero no creo que sea necesaria la empatía para eso. Es decir, ¿no? yo puedo fijarme en que tú te pareces a mí físicamente, ¿no? Porque también eres humano. Ya me gustaría tener tu pelo.
Las comparaciones son odiosas. Bueno, hay otras cosas en las que tú sales ganando respecto a mí. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Bueno. No vamos a entrar en eso. Yo te veo a ti, yo puedo fijarme en que tú te pareces a mí y haces cosas parecidas a las que hago yo. Ajá. ¿Vale? Y como yo sé que yo al hacerlas tengo una percepción del mundo, lo lógico es que dé por hecho Sí. que tú tienes una percepción del mundo parecida a la mía. ¿Vale? Y con los animales, lo mismo. Tenemos percepción del mundo que Sí. sea idéntica, no lo sé. No, idéntica no lo será, pero sería muy raro que yo pensase que tú no percibes el mundo, de alguna La manera. capacidad la tenemos. Ambos somos seres conscientes. Pero no lo sabemos. Yo me imagino que tú lo eres, apuesto a que tú lo eres, porque yo me noto a mí mismo percibiendo cosas. Y como Claro. tú te comportas de una forma muy parecida a la mía, igual que los demás humanos, Ujú. doy Sí, por en lo hecho, esencial, sí. doy por hecho que tú por dentro sientes cosas parecidas a las que siento yo. Y no me, Acabas refiero de a, hablar- no me refiero a sentimientos emocionales, sino a cualquier tipo de percepción. Vale. Y vale, cuando vale, yo vale. veo a un animal comportarse de una forma, bueno, más o menos parecida a la mía, saco la misma conclusión. Y puede ser un perro, porque si le doy una patada se queja, o porque si le enseño comida va a por ella para comérsela, ¿sí? Mm. Pues eso puede ser un perro o puede ser una hormiga porque veo que huye del peligro, ¿sí? Sí. O que ataca las cosas que considera amenazantes, Sí. o que carga con comida para llevarla a su hormiguero. Y Doy además por están hecho muy- que, están muy bien organizadas. Sí. Sí. como veo cosas en la hormiga que me sugieren una percepción del mundo, pues me imagino que la hormiga también tiene esa percepción del mundo, que es lo que yo llamo conciencia. Ya. Digamos que para ella subjetivamente estar en el mundo sea algo subjetivo, sea una realidad subjetiva. Subjetiva. Sí. Que no estén Que la apagadas, hormiga- que no estén apagadas las luces para la hormiga. Y no me refiero a apagadas las luces en sentido literal de que sea ciega, sino de Te he que entendido, te he entendido. sino te he cuando entendido. nosotros antes de nacer nosotros antes de nacer no tenemos conciencia, no teníamos ninguna percepción del mundo. Antes de ser concebidos, no digo antes de nacer, antes de ser concebidos. Bueno, según estudios médicos, dicen que el niño percibe incluso luz, que puede llegar, incluso los latidos de la madre, le pones música clásica y el niño se relaja o se excita. Por eso me he corregido sobre la marcha. No digo antes de nacer, antes de ser concebidos, Ajá. nosotros no tenemos absolutamente ninguna conciencia del mundo. No, No. Y, No. y después de muertos, suponemos que tampoco. pero tenemos conciencia del entorno. Antes Actuamos ya- de que ser concebidos, no. Aunque sea un entorno muy reducido en cuanto a la cantidad de información que existe, Pero que empezamos ya a procesarla, nuestra mente empieza a trabajar, o sea, más allá pero qué mente, Armando, no hay mente sin cerebro. ¿Qué conciencia del mundo tenías tú antes de que tus padres chingasen para concebirte a ti? Ah, ¿te refieres? Ah, pues Concepción. No estaba aquí. Antes, no estabas aquí. Es que no estaba aquí. Claro. Y además, de hecho, cuando nací tampoco estaba aquí. Bien. Y cuando tenía 5 años estaba aquí. ¿Quién estaba con 5 años? ¿Quién estaba con 10, con 15, con 20? Ahora tengo 41. Bueno, ¿Quién está aquí? eso ya es un tema distinto, el de la identidad personal, pero a lo que yo me refiero con que un ser no tiene conciencia o no tenga conciencia es al tipo de percepción del mundo que tenías tú antes de ser concebido. ¿Sí? Pues sí. Eso es lo que yo Sí. entiendo como ausencia de conciencia o falta de conciencia. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Vale. Pues lo contrario de eso es lo que yo llamo conciencia. Cuando ya Vale. empiezas a notar cosas. Vale. ¿Vale? Y creo que los animales Pero, tienen eso. pero, fíjate, la voy a liar. A ver, ¿Conciencia o consciencia? es que es lo mismo. El animal es consciente del mundo, pero tiene conciencia. No, para mí es lo mismo. O sea, estoy hablando todo este rato, he hablado de conciencia como sinónimo perfecto de consciencia. Es lo ¿Ah, mismo, sí? ¿vale? Es lo mismo, es mi definición de conciencia. La conciencia, Bueno. es verdad que conciencia... Discrepo. Conciencia es una palabra polisémica, puede significar otras cosas. Discrepo, señoría. Bueno, de acuerdo. Busquemos consciencia en el diccionario. Ay, ahora me pilla. Veamos si eso no... Si me Ay, remite es o no que- a conciencia. Si es que la RAE. Veamos si me remite o no a conciencia. Bueno, Fíjate tú de la espérate. RAE.
Vale. Espera, que a lo mejor tienes razón tú. No sabía yo que en castellano era así, ¿vale? Tenemos que repetir todo el... Sí, tienes razón tú. Tienes razón tú. Tenemos que repetir todo el episodio, Armando, ¿Pero porque qué dices? estaba hablando Pero- mal yo. Pero que Todo- me estás matando en vida. Todo lo ¿Repetir que... qué? Ah, no, espera. Ay, Espera. oy. Vale, sí, tenía razón yo en el último Toma. trozo. Tócate los cojones. Ay, perdón. Conciencia, por lo menos según el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Según el Sí. diccionario de la Real Acadiencia, conciencia es una palabra polisémica, es decir, puede tener más de un significado. ¿Sí? Ajá. El primer significado que aparece aquí, la primera acepción, es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Ah, por eso a mí de joven me llamaban inconsciente. Tiene que ver con el bien y el mal. Vale. Esta es la principal, yo creo que esta es la definición de conciencia que tenemos todos en la cabeza. O sea, el saber distinguir el bien y el mal y el actuar en consecuencia, ¿no? Actuar conforme a lo que creemos que está bien y no conforme a lo que creemos que está mal. Claro, ¿Vale? tener conciencia. La segunda acepción es sentido moral o ético propios de una persona. Bueno, es algo parecido. Ujú. Claro, entre tener conciencia y ser conciencia. ¿Eh? Una en el sentido, sí, o sea, tener conciencia sería la acepción referida a la moral, ser conciencia o ser consciente o consciente sería de lo que estábamos hablando. Claro, es la quinta acepción, según la Real Academia, de conciencia, que es la equivalente a consciencia. ¿Y qué dice de consciencia? Y si abro consciencia, dice lo siguiente: A ver, capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. está inconsciente. Bien. Pues está inconsciente no puede hacer esa función. Y si está consciente sí puede cumplir esa función. Eso es. Ajá. Una persona inconsciente no percibe nada del entorno. No percibe nada. Ujú. ¿Vale? Si percibe algo es que está consciente. ¿Vale? La hormiga Es- está consciente, pero tiene conciencia. Claro, yo creo que esta definición del diccionario es incompleta porque la limita al ser humano. Y yo creo que es una capacidad no solo del ser humano, sino de todos los animales. Pues te digo una cosa, aunque no lo creas, la RAE tiene un apartado en el que puedes escribir, o sea, puedes enviarles a la RAE dudas y todo lo que te dé la gana. Y responden mucho. Dudas gramaticales, dudas sobre el significado de palabras, suelen responder. Así que ahí tienes una asignatura pendiente. Sus ilustrísimas académicos de la RAE. Hombre, esto no les llegará a sus ilustrísimos académicos de la RAE, sino a la gente que se dedique a recoger los comentarios de la gente. A lo mejor los académicos están reunidos y a la que están reunidos les van llegando WhatsApps. ¿Tú crees? Donde les crees transfieren las que dudas, cuando tú- ellos Sí, contestan seguro. el WhatsApp y luego te llega a ti. Seguro, cuando le envías una duda, una consulta a la Real Academia, se la mandan por WhatsApp a Pérez Reverte Sí, y él te contesta en el momento. seguro. Está en la reunión y dice, Seguro. disculpen, compañeros académicos, Académicos, tengo que me acaba de responder a llegar este una WhatsApp duda. urgentemente. Cristina CJ me pregunta sobre el objetivo tal. Y además lo debaten en el momento. Claro, todos Recibe el WhatsApp y dicen, oigan ustedes, mire tal. Y entonces empiezan a debatir. intervienen. Y después de virulentas exposiciones y alguna que otra pelea, incluso llegan a las manos, después de la sangre, ya apaciguados, ya calmados, concretan una respuesta y Pérez Reverte responde al WhatsApp. Chiqui, cloc. Así tiene que Ya ser. está. No me lo Así imagino, debería ser. no me lo imagino de ninguna otra Yo manera. tampoco. ¿De qué era el tema? Se me ha olvidado. A ver, ¿De qué estamos empezamos hablando del cosmos, de Carl hablando? Ay, madre mía, Sagan, ¿Dónde hemos ido a parar? del universo, de la posibilidad de que exista vida en otros planetas, luego pasamos a la posibilidad por la conciencia cósmica. por la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas. Nos preguntamos también en un momento determinado si toda la materia contenía conciencia, si era una cualidad esencial de toda la materia o si solo se producía en determinados grupos de materia, como los animales, por ejemplo, los seres humanos. Los seres humanos. Eso, Sí. bueno, de momento no se puede saber. Si las mentes, el cerebro es una antena para la conciencia y si hay antenas que pueden estar mejor calibradas o simplemente por la propia arquitectura de ese cerebro,
pues a lo mejor tiene la posibilidad de conectar con ese tejido de la conciencia cósmica. Se me está pirando la pinza. Bueno, no, pero no es una pregunta absurda, la que estás haciendo. Tiene mucho sentido. No es una pirada de pinza. No, a mí no me suena a desvaríos de un loco, en absoluto. No. Este es un tema riguroso. Sí. No, este es un tema pues, está tratado, ¿no? Sí. Es un tema sobre el que están reflexionando muy en serio un montón de filósofos y de científicos hoy en día. Sí, tratado y debatido, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que como yo no soy ni esos filósofos ni esos científicos, ni yo. Mi temor era a ver por dónde salía. Bueno, mira, de momento yo creo que nos podemos contentar con haber planteado el tema. Ajá. Y bueno, si te animas a profundizar más, a lo mejor a estudiar lo que dicen las diferentes corrientes actuales de esto, otro día podemos continuar con él, ya, bueno, sabiendo mejor a lo que vamos y... O sea, que este podcast de Café con Helado es introducción al tema de la conciencia. Sí, una simple introducción al tema de la conciencia. Esto me recuerda a una cosa que decía mi profesor de Historia del Pensamiento Económico con respecto a los elefantes. Y entonces decía, hay un congreso sobre elefantes, congreso internacional. Y entonces llegan los... Claro, esto está lleno de prejuicios, ¿vale? Sí. Está lleno de prejuicios, digamos, el chiste, sí, ¿vale? Está netamente lleno de prejuicios. Pero lo voy a contar no porque yo comparta los prejuicios que el profesor sí compartía cuando nos contó esta especie de chiste o comentario, ¿vale? Llegan los franceses con un solo volumen que pone Los elefantes y el amor. Sí, vale. Llegan los españoles con un solo volumen que dice Los elefantes y la evangelización de los pueblos indígenas. Llegan los ingleses con un solo volumen que dice Los elefantes y el comercio internacional y la banca no sé qué. Y llegan los alemanes con un carro, o sea, un carrito, ¿vale? O sea, es un carrito de estos de obra, plagado, o sea, que es que se desparraman, plagado hasta arriba, de unos libros que todos los libros tienen el mismo título que dice Breve introducción a la indagación filosófica acerca de la oreja derecha de los elefantes. Pues mira, vamos a ser alemanes nosotros. Vamos a ponernos alemanes y a decir que este episodio de Café con Helado ha sido una mera introducción al primer capítulo de la conciencia cósmica. Ya hacemos to be continue, o sea... Sí. Sí. Continuará, no sabemos si en el próximo episodio o si dentro de 3 o si en la próxima temporada, pero esto no va a quedar así. Madre mía. Ya te amenazo a ti y a todos los oyentes con que esto no va a quedar así. ¡Oh, pelines! Bueno, pues entonces lo titulamos La conciencia primera parte, la conciencia segunda parte. Pues veremos. Y a todo esto yo quería hablar de Carl Sagan. Pues el próximo día, si quieres, hablamos más de Carl Sagan. Sí, quería hablar de Carl Sagan y vamos a hablar del espacio y vamos a hablar del medio físico en el que vivimos. Y vamos a hablar de galaxias, de planetas, de la expansión, para que la gente entienda cómo se produce la expansión del universo, por qué es una expansión acelerada, por qué ese universo se expande a mayor velocidad que la luz, nos expandimos más deprisa que la luz. Pues como eso merece un episodio completo, un episodio entero. Quería explicar muchas cosas. Bueno, pues quédate con las ganas y en el próximo vamos a eso. Siguiendo el espíritu de Carl Sagan, quería hacer mi pequeña aportación a la divulgación del conocimiento del cosmos, que significa el orden de las cosas. A diferencia del caos, que es el de las cosas. El desorden. El desorden. Muy bien. Pues el próximo día hablaremos del orden de las cosas. Como decía Antipicol, mañana hablaremos del gobierno. Sí, de eso mejor no, por si acaso. Bueno, podemos hablar del gobierno que en la sombra nos oculta la presencia de seres alienígenas ocultados en bases secretas del ejército, congelados, esperando a que la tecnología permita resucitarlos para aprender de su conocimiento acerca del funcionamiento de las cosas. Podemos hablar de eso o de que las hormigas, aunque parezcan animales con conciencia, en realidad son robots autómatas que utiliza el gobierno para vigilarnos. ¿Llevan microcámaras incorporadas las hormigas, Marcos, tú crees? Yo creo que sí. Las hormigas y las moscas. Me acuerdo que Dalí decía,
A mí no me gustan las moscas sucias. Me gustan las moscas limpias. Y cuando yo pongo miel sobre mi bigote, se acercan a comer de mi bigote moscas, pero moscas limpias, no moscas sucias. Muy bien, no sabía que existían las moscas limpias, pero mira, es algo que me llevo de este capítulo. Bueno, Armando, Camaradas, followers, seguidores, oyentes que estáis ahí, gracias por vuestra atención, gracias por vuestra paciencia, muchas gracias Marcos, gracias Armando, gracias a todos y gracias a todo el mundo por su atención consciente. por su atención consciente y consciente. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Eso es. Hasta el próximo Venga, programa. hasta luego. Chao.